Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarnos en nuestras transmisiones de las actividades. Pues vamos a dar y seguimos dando continuidad a nuestro ciclo Intelectuales Socialistas Emigrados en México. Y pues voy a dejarle los micrófonos al doctor Carlos Illades, coordinador de este ciclo, para que nos presente a nuestro ponente de esta sesión. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto tener el día de hoy al doctor Rodolfo Suárez Molnar. Eh, Rodolfo nos hablará de Erich Fromm. Y le agradecemos mucho, además, porque está ahorita pues, fuera del país, ahí con un horario de 8 horas de diferencia. Entonces esperemos que su habitual lucidez lo ayude a presentar su conferencia. Rodolfo Suárez Molnar es profesor de tiempo completo en la UAM Coajimalpa, doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación principales son la relación de la historia con la teoría social, la psicología colectiva, la filosofía de la ciencia y el análisis de la cultura. En colaboración con otras instituciones y los colectivos de búsqueda de desaparecidos, Rodolfo instituyó en la UAM Coajimalpa una cátedra para el asesoramiento, guía, capacitación y localización de los desaparecidos en México. Entre sus libros destacan Explicación histórica y tiempo social, publicada por Antropos en el año 2007, Feyerabend, publicado por la UAM en 2008, México como problema, publicado por Siglo XXI Editores en 2013, en colaboración con Carlos Illades, y Patricios y Plebeyos, Crónicas del Clasismo Mexicano, que ahora sí por fin ya va a salir, publicado por ACAL, y que será publicado por ACAL y también en coautoría con Carlos Illades. Te escuchamos, Rodolfo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Empiezo, por supuesto, por agradecerte, Carlos, por la invitación y por agradecer también a la Academia Mexicana de la Historia por la invitación y por el ciclo completo. Voy a permitir, para no perderme demasiado y no perderlos en consecuencia, leer un texto que he preparado para el día de hoy. Ningún autor es completamente responsable de lo que ocurra con su obra, ni siquiera aquellos que abiertamente la han producido con el único afán de que ocurriera lo que efectivamente haya pasado, sin importar mucho qué es exactamente eso que pasó. Tácticas hay, por supuesto, pero ninguna es infalible. El caso de Erich Fromm dista por mucho de esta última posibilidad y aún más de ser la excepción que confirme la regla. Es cierto que hay en su pensamiento, en el valor social y hasta comercial de sus títulos, o en el estilo a veces aforístico de su escritura que lo acercan, si bien no al editor de las citas citables del Selecciones Reader's Digest por alguna subsistente diferencia ideológica, al menos esa región del pensamiento en que el budismo zen, el psicoanálisis y hasta la aromaterapia se despojan de sus principios más elementales por mor de un encuentro casi consistente, casi amoroso incluso. El miedo a la libertad, la atracción de la vida, el lenguaje olvidado y seréis como dioses, son títulos y a la vez frases que algo parecerían querer decir a esos intentos de la ayuda autoinfligida, cuya aplicación requiere pasar por alto que la autoestima se cuenta entre los peores de los autoengaños. El arte de amar también, aunque es de anticiparse que una buena parte de sus ejemplares duerme el sueño de los justos a la espera de su versión ilustrada, contentándose mientras con escoltar alguna versión del Kama Sutra a la que tampoco se ha dado lectura en el más estricto sentido en el más estricto de los sentidos que el verbo leer tiene. Sus lectores, esos lectores, han encontrado en la obra de Erich Fromm algún tipo de simiente para algún tipo de ideología. Les gusta y mucho una versión del psicoanálisis a la que pueden contraponer a un Freud, al que presienten pesimistas solo por su exceso de realismo. Ante ello, lo mismo vale Jung que Fromm. El primero por la versión mística que se asoma en el prefacio de Li Ching, y el segundo por una idea del humanismo vacío por desmemoriado, no solo de su emergencia en las plumas de Dante y Petrarca,
sino de la impronta que éstas tuvieron, lo mismo en Rousseau que en Hobbes. Si en medio de ello alguna mínima línea sigue conduciendo al pensamiento marxista, será la que pueda trazar aquel para quien el nombre de Theodor W. Adorno ni siquiera le traiga a la memoria el gato que aparece en algunas de las más célebres fotografías de Julio Cortázar. En otra cara del poliedro, que es también la que habito, la ignorancia no parece ser menor. No sé cuántos seremos los marxistas que hayamos pasado por alto que el sempiterno ejemplar de los manuscritos económico-filosóficos al que más de una vez hemos acudido abre con un texto en el que Fromm no solo pretende introducir a la sociedad norteamericana una versión menos endemoniada de Marx, sino en el que también explica la inspiración que para su pensamiento produjo aquel Marx que ya partía el mundo apenas un año después de su primer cuarto de siglo de vida. En resumen, cuesta trabajo imaginar desde dónde y para qué la obra de Fromm ha sido leída o desdeñada. Desde este país, su presencia parece ineludible solo por haber residido aquí. Desde el mundo de las ideas y de los textos, no deja parecer que su obra tiene algo de laxitud o por lo menos de liviandad. Aunque no habría razón para hacerlo, si se me pregunta, he de confesar que no soy del todo afecto a constreñir las ideas a los márgenes de la biografía. Personalmente prefiero creer, como Riquet y como tantos otros, que los textos viven en el mundo de los textos y que ante ellos solo podemos, además de leerlos, por supuesto, llevar a cabo una suerte de labor geográfica, ya sea para diseccionar sus distintas capas, para trazar sus límites y relaciones, o para describir su topología. Sin embargo, esta vez ha sido el propio Fromm quien me ha incitado a revisar su historia de vida, luego de que él mismo hiciera algo aún más aventurado, establecer algún tipo de relación y hasta sustento del concepto de hombre que a su juicio se desprende de la obra de Marx, en algunas señas que algo podrían decir sobre la personalidad y carácter del propio Marx. Extraña, por cierto, la veracidad con que trata los testimonios de los que deriva la caracteriología, máxime si estos provienen de su propia hija, la de Marx se sobreentiende. Pero bien se sabe que entre las diferencias que lo separan de Freud, la idea del lugar del padre no fue menor. En fin, nacido en Frankfurt un 23 de marzo, en particular del año 1900, Erich Fromm creció en el seno, Melanie Klein Dixit, de una familia judía ortodoxa. Hijo único de una pareja cuyas dos ramas devienen de una familia rabínica y entre cuyos miembros hay rabí de altísima jerarquía. Aunque no los conoció personalmente, dos de ellos han merecido especial atención por parte de Fromm y sus biógrafos. Su bisabuelo, rabí de Würzburg, y su abuelo del condado de Bad Homburg von der Hof, perdón el alemán. Los distintos relatos coinciden en destacar la cercanía espiritual de Fromm para con el primero de ellos, por su desapego de las cuestiones materiales y por la afanosa dedicación al estudio del Talmud. Tanta como para que, a pesar de que su vida económica dependiera del comercio, mostrara cierta molestia cuando aparecía algún cliente en su pequeño negocio y le interrumpía su diario y constante dedicación a la vida espiritual. Del segundo lo separa el anverso de lo que lo une al primero, en particular por su decisión de mudarse a Frankfurt por cuestiones económicas y convertirse en maestro y rabino de una casa particular. Con esta estirpe, no es de extrañar que el propio Fromm se entregara también al estudio del Talmud, ni que lo hiciera al grado de haber planeado establecerse en Lituania, una vez terminados sus estudios secundarios, para concurrir a la escuela superior en la que continuaría con sus estudios espirituales. A decir por él mismo, fueron las páginas del Antiguo Testamento las que lo conmovieron y estimularon más que cualquier otra cosa. Obviemos aquí su callada referencia al Nuevo Testamento y consideremos que así fue hasta el estallamiento de la Gran Guerra. Ya en ese contexto, no fue solo la destrucción generalizada o las pérdidas familiares que le implicó a la familia, sino lo que en la Wattier se llama servidumbre voluntaria, lo que le intrigó al grado de ponerse como objetivo de vida la comprensión de los mecanismos mediante los cuales alguien empieza por someterse y termina convenciéndose de creencias y hasta de las prácticas de un líder, en este caso claramente bélicas. No es muy claro si fue esa conmoción
o la renuencia de su padre a que se dedicara al estudio de los textos sagrados, pero lo cierto es que para 1918 inició la carrera de Derecho en su ciudad natal y al poco tiempo acabó trasladándose a Heidelberg para estudiar sociología con Alfred Weber, quien, por cierto, tendría poco influjo en la obra y hasta en la persona de Franz Kafka. Durante aquel tiempo, Fromm no abandonó los estudios religiosos. Primero, bajo la guardia de Anton Nobel, rabino de la ciudad de Bohemia y discípulo de Hermann Cohen, profesor de filosofía en Marburgo y un tanto desencantado del nacionalismo judío y del sionismo. No así, hay que decirlo, su pupilo. Después de Nobel, Fromm continuó sus estudios bajo la guía del rabino Rabinkov, identificado con la inteligencia radical rusa. De este último, dice Fromm, que fue la persona que más lo influyó en toda su vida. Los lazos que Fromm mantuvo con su raigambre y sus intereses originales no solo se evidencian en la temática elegida para su trabajo doctoral, un texto dedicado al estudio de la función que cumplió y seguía cumpliendo la ley judía sobre la cohesión de su comunidad, sino se evidencian también en su participación en la creación de la Asociación para la Cultura Judía de su ciudad natal. Tiempo después, dicen, fue esto lo que determinó su idea del carácter social, pero sobre todo la interpretación, llamémosla pragmatista, en un sentido muy amplio y por lo tanto laxo, de la normatividad. Mucho se ha dicho respecto a que el interés de Fromm por el psicoanálisis se gesta a partir del suicidio de una joven cercana a la familia por la que él se sentía atraído. Para nuestros fines importa poco, en realidad nada, aquel acontecimiento o el hecho de que la joven terminara con su vida luego de la muerte del padre, o que Fromm terminara casándose con Frida Reichmann, su primera analista y entonces directora de un centro terapéutico en Heidelberg, en que Fromm inicia su proceso de formación. Si acaso esto último tenga un poco más de relevancia, si se la toma como muestra de la heterodoxia de Frida von Reichmann, cuya cúspide no necesariamente está en el enamoramiento hacia un analizando, después de todo ahí está el Aimé lacaniano y sus múltiples vericuetos, sino el proceso de escritura que Frida inició con Johann Greenberg y del que resultaría el relato Nunca te prometí un jardín de rosas, que Greenberg publicaría bajo el nombre de Hannah Green y sin la parte correspondiente a Frida Reichmann, gracias a que ésta murió y dejó inconcluso el texto. En efecto, si algo puede decirse del pensamiento y la práctica analítica de Reichmann, es justamente la heterodoxia, probablemente provocada por su búsqueda de elementos que le permitieran atender a los soldados con lesiones cerebrales de los que debía cuidar. Su inclinación por el estudio de la enfermedad psicogenética o el desarrollo de la psicoterapia intensiva o de la madre esquizogenética también. Hay elementos del pensamiento de Reichmann de los que claramente se nutre la obra frommiana durante el tiempo en que permanecieron juntos y ya después en la amistad que cultivaron hasta su muerte. Fue este paulatino alejamiento de los principios freudianos, acelerado y hasta definido por la relación que la pareja entabló con Brodek y luego con Harry Stack Sullivan, lo que le valió a Fromm severas críticas por parte de algunos miembros de la Escuela de Frankfurt, muy particularmente de Adorno y Marcuse. A Leo Lowenthal lo conoció en Heidelberg durante su proceso de formación con Frida Reichmann, pero no fue allí ni con él donde se gestó su ingreso al Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Luego de iniciada su relación con Reichmann, con quien por cierto se alejó también de la práctica religiosa, Fromm continuó y concluyó su formación con Karl Lauder en Frankfurt, con Wilhelm Wittenberg en Múnich y finalmente con Hans Stach en Berlín, donde al fin abriría su propio consultorio. Todavía por aquella época, Fromm mantenía su adherencia a la teoría de las pulsiones y en general al psicoanálisis freudiano. De hecho, no fue su revisionismo que acabaría compartiendo con Karen Horney, sino su condición de judío lo que le valió la pérdida de su lugar como miembro extraordinario de la Sociedad Psicoanalítica Alemana en 1934. Antes, en 1929, y antes, por supuesto, de ocupar esta posición, Fromm había participado en la creación del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt con una disertación sobre psicoanálisis y sociología,
mientras que Frida Reichmann haría lo propio todavía en torno a la teoría freudiana de las pulsiones. De entonces, son sus primeros vínculos con el instituto presidido por Horkheimer, al que finalmente ingresó como director vitalicio de la sección de psicología, posición que, a pesar de su denominación, perdería hacia 1938, luego de una durísima polémica con Adorno. Fue allí, en el instituto, donde Fromm se acercaría al marxismo, el que acabaría incorporando en su obra como uno de los elementos fundamentales para sostener sus tesis en torno a la diferencia entre el modo tener y el modo ser, y a la que él mismo encontraba como una cierta continuidad de algunos principios de la Torá y muy probablemente haya visto reflejados en el budismo zen al que acabaría convertido. Por aquella época, ya en el instituto, Fromm llevaría a cabo una investigación empírica sobre las capacidades de la clase obrera alemana para soportar el embate de la ideología nazi. Aunque algunos de sus elementos fueron rescatados en el miedo a la libertad, los resultados quedaron básicamente sin publicarse, primero por la migración del instituto ante el embate no solo ideológico del fascismo, y después por su ruptura, ya en los Estados Unidos, con el instituto después de la polémica con Adorno. Luego de cierta convalecencia, Fromm emigró a los Estados Unidos cuando Karen Horney, a quien conocía de tiempo atrás y con quien también sostuvo una relación sentimental, lo invitara a dictar una conferencia en Chicago. Para 1934, Fromm muda su consultorio a Nueva York y allí reencuentra a sus compañeros del instituto. Entonces, Fromm ya tiene mucho más clara su discrepancia con la teoría freudiana. El núcleo, de algún modo gestado por su lectura del joven Marx, reside en la tesis de que las fuerzas que determinan el comportamiento social son producto de relaciones sociales y no, como el Freud de Fromm supone, una sublimación de los instintos sexuales. Idea que en particular Adorno y Marcuse rechazarán, no solo por su convicción de que el psicoanálisis y por ende la psicología toda gira siempre en torno al individuo, sino por el lugar que la libido juega en la explicación psicológica y aún más en las posibilidades críticas que el psicoanálisis pueda tener respecto del mundo social. Era, pues, una disputa conceptual, hermenéutica, pero también política, en la que las acusaciones de idealismo o de nihilismo definían más a quien las enunciaba que a quien era objeto de la acusación. Antes de seguir, permítaseme hacer un breve paréntesis en este recuento. Se dice y se asume con cierta frecuencia que Fromm emigró a México por una condición de salud de Jenny Gorland, su esposa desde 1944, y de la que se dice arregló el sepelio de Walter Benjamin, con quien coincidió en Marsella en su trayecto de autoexilio a los Estados Unidos. Aquel periplo, iniciado en París y terminado en Lisboa, desde donde finalmente logró escapar, dejó en ella algunas consecuencias que, por recomendación de su médico, podían encontrar cierto alivio en las aguas termales mexicanas. Por supuesto que no es mi intención negar que esta haya sido la causa primera por la que la pareja decidió instalarse en México. Sin embargo, hay un segundo elemento que acaso haya hecho un poco más atractiva a lo de por sí atractivas que son estas tierras. A lo largo de su vida, Fromm vivió al menos dos tipos de exilio. El primero, como hemos dicho, pero como también era fácilmente adivinable, por las funestas consecuencias que tuvo el acendramiento del fascismo alemán, que acabó convertido en un Estado. El otro, sin duda menos sangriento, pero no por ello intrascendente, por haber sido sociólogo, o más precisamente por no haber sido médico, condición que era requisito en prácticamente todas las asociaciones psicoanalíticas y que le valió la expulsión de algunas de ellas. Desde la expulsión de Horney de la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, esta fundó con algunos colegas la Asociación para el Progreso del Psicoanálisis y poco después, con el apoyo del Colegio Médico de Nueva York, el Instituto Norteamericano de Psicoanálisis. Fromm participó en esta aventura desde sus inicios, pero solamente en calidad de miembro honorario, como lo había sido en calidad de extraordinario en la Sociedad Psicoanalítica Alemana, justamente por no ser médico. 2 años más tarde, se le negó a un grupo de estudiantes de la facultad la solicitud de que Fromm dictara un seminario por las mismas razones, y ante la amenaza de renunciar si la solicitud no era aceptada, se tomó la decisión de retirarle los permisos para dictar cualquier clase. Aquello
Aquello provocó otro éxodo en el que también se vio acompañado y terminó con la fundación de la filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington, encabezada por Sullivan, de quien hemos dicho ya fue uno de los, de quien hemos dicho ya fue una de las principales influencias en la heterodoxia de Reichmann y Fromm. De hecho, fue en su revista Psychiatry donde Fromm publicó sus primeros artículos en 1938. Visto así, no es casual que desde sus inicios y hasta 1950, Fromm estuviera a cargo de la formación y presidiera el cuerpo docente, ni ya de esta institución, ni que ya radicado en México mantuviera una estrecha relación con la Escuela de Washington, así como con las universidades de Yale y la Estatal de Michigan. Sin embargo, esta normativa que la práctica psicoanalítica tuvo por entonces y las limitaciones que en consecuencia tuvo para Fromm, quizá hayan producido un atractivo extra para su traslado a México, máxime si se toma en cuenta que la invitación corrió por parte de un grupo de la Facultad de Medicina y no, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía, en la que Santiago Ramírez, este sí médico de origen, desarrollaba otra forma del psicoanálisis culturalista. Desde luego, no pretendo reducirlo todo a una mera disputa facultativa, ni mucho menos a un choque entre grupos de poder académico. Pero aunque las diferencias sean claramente de fondo y claramente conceptuales, tenían también una connotación política que iría manifestándose a lo largo de los años. Aquel grupo inicial, conformado por Aniceto Aramoni, Arturo Higareda, Armando Hinojosa, Jorge Derbez y Raúl González Enríquez, y al que después se sumarían Alfonso Millán, Guillermo Dávila, Abraham Fortes, José Díaz, Ramón de la Fuente, Francisco Garza, Jorge Silva y Jorge Velázquez, no solo acompañaron a Fromm durante su primer curso dictado a lo largo de 5 años, desde su nombramiento como profesor de la facultad en 1951, sino en la fundación de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, que más tarde terminaría adheriéndose a la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas, cuya tercera reunión, por cierto, ocurrió en un México recién convulso por la matanza de Tlatelolco. En el ínterin, Fromm no solo dirigió la Biblioteca de Psicología del Fondo de Cultura Económica, inaugurada con un texto de su autoría, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, o fundó la revista de psicoanálisis, psiquiatría y psicología, o invitó a Suzuki para que juntos dictaran un seminario sobre budismo, zen y psicoanálisis. Junto con ello, logró que a partir de 1960 se incorporara en los planes de estudio de la Facultad de Medicina la formación psicoanalítica con su clara impronta, pues si bien la formación iniciaba con un curso sobre Freud, pronto se dividía en 2 cursos paralelos, uno de ellos dedicado al psicoanálisis humanista. Si de algo sirve para medir la magnitud de su influencia, baste decir que el proceso de formación estaba contemplado en 4 años, de los que 2 y medio se dedicaban a la teoría y el tiempo restante a la práctica clínica. Por lo demás, hay que decir que tampoco es casualidad alguna que fuera justamente esta facultad y este grupo el que se viera tan inclinado hacia el fromismo. Y es que, más allá de las coincidencias personales o de lo seguramente fascinante que haya sido la figura de Fromm, en algo habrá allanado el camino el influjo del higienismo decimonónico que incluso entonces no había decaído del todo. Por sí solo, este elemento algo puede decirnos respecto de aquella cercanía, pero también de algunas de las reflexiones que parecen guiar su sociopsicoanálisis del campesino mexicano, e incluso algunos acercamientos con la CEPAL y su perpetua preocupación por la incorporación del mundo rural en la vida moderna. En defensa de Fromm, hay que decir que al menos la pereza, usualmente atribuida al alma popular mexicana, quedó asociada a un joie de vivre, al que podía contraponerse a la urgencia de la vida moderna, como supongo puede hacerse con la meditación zen, e incluso a una forma de producción no alienada que caracteriza su lectura del joven Marx y por consecuencia lo que de marxista tenga su obra. Llegados a este punto, quizás sea momento de preguntarnos por la dimensión de su obra por la que Fromm se ha incluido en este ciclo de conferencias. Cabe decir que lo suyo es propiamente una de las formas posibles del marxismo, o se trata, como algunos lo han dicho, de una lectura tan exógena que hasta pierde la extrañeza, la lectura que el propio Fromm hace de Marx
como una suerte de mesianismo profético, filosófico y no teísta, cuyas tesis básicas, particularmente las que se refieren a la idolatría, a la enajenación y a la acumulación, habían sido adelantadas en el budismo y hasta en el Antiguo Testamento. En un viejo seminario en torno a la obra de Marx, al que solía acudir cuando era joven, esta vez me refiero a mí, se decía con cierta hilaridad que el marxista perfecto es aquel que no ha pasado de la página 80 del Capital. Si siguiera siendo la medida de la perfección, claramente Fromm no caía en esta categoría. Sin embargo, es obvio que la medida no es cuánto, sino cómo se ha leído lo que se haya leído y lo que después se haya hecho con eso. Y en efecto, si se atiende, por ejemplo, a su actividad política, Fromm cae plena y claramente en ese epíteto genérico intercambiable en el que se nos ha ido convirtiendo el sustantivo izquierda. Si bien su paulatino alejamiento de la tradición religiosa judaica no es una consecuencia de su aproximación al materialismo, pues en realidad es Marx quien en su obra terminará acercándose a los principios toraicos. Quizá una parte de su abandono del sionismo o su participación en distintos movimientos sociales y políticos sí lo sean. Ya en México, pero todavía poco antes de instalarse en Cuernavaca, Fromm publicó Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que en algún grado y sentido es una apuesta por la construcción de una sociedad más justa y libre, obviamente en sus parámetros de libertad y justicia. Años más tarde, se afiliaría al Partido Socialista de Estados Unidos y, derivados de aquel texto, presentó una serie de propuestas para la renovación de la programática del partido. Luego de una primera y favorable acogida, las resistencias de algunos sectores lo llevaron a decidir su desafiliación. Aún así, aquel impulso le habrá durado lo suficiente como para adherirse a la candidatura del demócrata Eugene McCarthy en 1968, esta vez con un texto, La Revolución de la Esperanza. No sin cierta dosis de cuidado. Podría decirse que fue justamente desde su arribo a Cuernavaca que su actividad política se extiende con mayor ímpetu y más allá del ámbito académico o de las asociaciones psicoanalíticas. Aunque existía una traducción anterior, por ejemplo, hecha en la URSS para el público inglés en 1961, Fromm publicó en Estados Unidos la primera traducción inglesa de los manuscritos económico-filosóficos, antecedida por ese texto suyo, Marx's Concept of Man, que luego conocería su versión al español en la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica. Según relata el propio Fromm, el volumen entero es un intento por acercar a la sociedad norteamericana al pensamiento del joven Marx, y en realidad al de Marx todo, desde una lectura menos estigmatizada, la suya, por supuesto, que además tiene la ventaja de ser la verdadera. Desde luego, no se equivocaba en aquello de que el pensamiento marxista tenía y sigue teniendo entre el público norteamericano algo más que un simple hálito de demoníaco que ha ido pasando de generación en degeneración, y al que no le vendría mal, sin duda, una lectura de primera mano. Sin embargo, aunque cabe pensar que Fromm se hubiera sentido un tanto compelido por el contexto para exacerbar alguna parte de su interpretación y hasta para demeritar otra, no por ello deja de ser cierto que en lo fundamental, su lectura de Marx es esa, filosofía humanista que aboga por la primacía de lo espiritual sobre lo material, por una cierta forma de leer la completitud del ser humano, que ya luego reafirmará en tener o ser, y que en este texto se convierta el marxismo en esa beta del mesianismo no teísta de la que ya hablé antes. Es así que, si bien es cierto que al haber emparentado a Marx con ciertos profetas, cuyo lugar en la cultura norteamericana ya estaba más que asimilado, o al proponer, por ejemplo, que al menos en espíritu el marxismo comparte sus fundamentos con buena parte de las enseñanzas del Antiguo Testamento, Fromm pudiera haber estado intentando una suerte de estrategia intelectual y social para facilitar la aprehensión del pensamiento marxista en la sociedad estadounidense. Sin embargo, tampoco es falso que la idea juega también un lugar en su obra y en el modo en que procesa y presenta a aquellos de quienes abrevó para desarrollarlo. En este mismo sentido, no parece haber sido meramente estratégica la condena al régimen soviético a la que vuelve y revuelve a lo largo del texto y al que critica no solo desde una posición humanista confrontada con cualesquiera formas de la dictadura y el terror,
sino desde los simientes de su propio marxismo, asegurando que Marx mismo habría condenado el régimen tras considerarlo un capitalismo de Estado, que en el mejor de los casos solo apostó por una mínima mejora salarial. De ahí que el Marx fromiano resulte un convencido demócrata en el sentido que la palabra cobra en las formas de organización política de los Estados Unidos, y de ahí también que Fromm haya tenido que darnos sendas explicaciones sobre la beligerancia del joven Marx, arropándolo con la aseveración, en buena medida cierta, de que las revoluciones violentas no solo forman parte del pensamiento burgués, sino que han sido acogidas por Occidente con bastante beneplácito como parte de su proceso de formación. Es así que, por lo menos desde cierta perspectiva, la obra y actividad política de Fromm están claramente determinadas por una especie de espíritu libertario ante los regímenes totalitarios, sea los de los medios de producción o los de los estados que así se impongan. Así fue en Tener o Ser o en Podrá sobrevivir el hombre, en su condena lo mismo a la unión de las repúblicas socialistas soviéticas o a la guerra de Vietnam, en su decidido apoyo a la inteligencia que circundaba al mariscal Tito, a los refugiados de la Guerra Civil Española o a los palestinos cuando formó parte del Comité de Nuevas Alternativas en Medio Oriente o en el Comité Nacional de la Comisión Norteamericana por las Libertades Civiles. Si bien hay que reconocer que la vida política de Fromm fue un poco más allá de lo que Cortázar llamaba las defensas de café, a las que el propio Cortázar con cierta vergüenza reconocía haberse limitado durante parte de su vida, también hay que decir que la crítica al totalitarismo fue una actitud bastante común entre los intelectuales de cierta raigambre e inclinación, y que lo mismo podríamos reconocerla en la renuncia de Octavio Paz a su puesto como embajador luego de la matanza de Tlatelolco, o bien en Jean-Paul Sartre, cuyos textos cobijaron también la revista Libre que Paz puso en circulación en París los primeros años de la séptima década del siglo pasado. Libertad, pues, fue quizá la palabra que mayor eco tuvo en la última fase del siglo XX. Sin embargo, claramente en el caso de Fromm hay algo un poco más allá de la bondad de conciencia, aunque sea su idea de la libertad, que no es menos particular que la que tuvo con respecto a otras nociones. En aquel texto del que ya hemos hablado, Marx Concept of Man, Fromm expone la forma y hasta la finalidad de su abrevar en el pensamiento marxista. Según dije, se trata de un trabajo escrito como un largo prefacio a la traducción inglesa y después española de los manuscritos económico-filosóficos, con la intención de sacar al marxismo de la incomprensión que lo ha vuelto casi diabólico. Incomprensión a tal grado que, según el propio Fromm, las mismas razones que se dicen pruebas de que las ideas de Marx son incompatibles con nuestra tradición religiosa y espiritual son las que se utilizan para defender nuestro sistema actual contra Marx, y son empleadas también al mismo tiempo y por los mismos individuos para probar que el capitalismo corresponde a la naturaleza humana y es por tanto muy superior al socialismo, comillas, irrealista. La idea va más allá de un mero ejercicio hermenéutico hasta abarcar al menos la apuesta porque la sociedad encuentre en Marx una perspectiva que trascienda los estrechos límites, dice Fromm, del pensamiento positivista y mecanicista, pero también la visión filosófica de la que brote la esperanza que sirva, y de nuevo dice Fromm, como antídoto contra la actitud generalizada, velada o abiertamente de resignación, y que ha de ser fundamental para el desarrollo de los países en vía de ello. Según sus propias palabras, Occidente tiene mucho que ofrecer como líder de ese desarrollo a las antiguas naciones coloniales, no solo capital y ayuda técnica, sino también la tradición humanista occidental de la que el socialismo marxista es la suma. No hace falta decir que así como lo fue para Fromm, para muchos de nosotros el marxismo ha sido fuente de esperanza, de la esperanza de que otro mundo es posible. Sin embargo, no me atrevería a decir que es igualmente generalizable la idea de que la filosofía de Marx, que ciertamente es una filosofía de protesta, sea, como dice Fromm, una protesta imbuida de fe en el hombre, en su capacidad de liberarse y realizar sus potencialidades, ni mucho menos que esa fe sea un rasgo característico, también dicho por Fromm, de la actitud occidental desde fines de la Edad Media y hasta fines del siglo XIX. Personalmente, no estaría tan cierto como él lo estuvo
de que el pensamiento occidental del 13 al 19, o quizá para ser exactos, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue un pensamiento de esperanza enraizada en las ideas de los profetas y el pensamiento grecorromano. Esta es la tesis de Fromm. Se me ocurren algunos ejemplos en los que no, empezando por Freud y por Marx mismo. Pero aunque así fuera, me costaría aún más trabajo conceder que hoy sea sostenible que el hombre medio busca refugio, trata de escapar a la libertad y busca seguridad en el regazo del gran Estado. Esta tesis también es de Fromm. Si bien no es mi intención sacar demasiada laja de la imposibilidad que él y cualquiera haya tenido para imaginar la emergencia del emprendedurismo contemporáneo, así esto lo haga parte y partícipe de las limitaciones en que basó sus desacuerdos respecto de sus teorías económicas y sociológicas con Marx. Me acabo de perder. Derivados de su incapacidad para percibir la medida en que el capitalismo era capaz de modificarse a sí mismo para satisfacer las necesidades económicas de las naciones industrializadas, no previera claramente los peligros de la burocratización y la centralización, ni los sistemas autoritarios que podían surgir alternativas al socialismo. Después de todo, si nadie es profeta en su tierra, ese nadie somos todos. Lo que me interesa realmente es el modo en que esa profesión de fe se tramita y traduce en Fromm, hasta llegar a la idea de que el pensamiento de Marx pueda caer tan dentro del existencialismo humanista, al grado de que resulte casi natural decir de su filosofía que ésta constituye un existencialismo espiritual en lenguaje laico y por su cualidad espiritual se opone a la práctica materialista apenas disimulada de nuestra época. El fin de Marx y del socialismo, todo esto está dicho por Fromm, basado en su teoría del hombre, es esencialmente un mesianismo profético en el lenguaje del siglo XIX. En principio, Fromm no parecería querer ir mucho más allá de solventar la idea marxista de que los hombres son actores y autores de su historia, pues al producir sus medios de vida, producen también, indirectamente, su propia vida material. Si ese es el objetivo, no es de extrañar que el punto de partida sea un análisis del concepto materialismo, pues su injusta comprensión ha provocado la malinterpretación de la filosofía marxista. Así, luego de asociarlo con el naturalismo sin mucho argumento que medie, Fromm acabará distinguiendo el materialismo marxista no solo de los sistemas filosóficos idealistas, sino de las corrientes que han sostenido que el sustrato de todos los fenómenos mentales y espirituales se encontraba en la materia y en los procesos materiales, para al fin llegar a la tesis que realmente le interesa, a saber que Marx combatió este tipo de materialismo burgués mecanicista, ese materialismo abstracto, dice Fromm, de los naturalistas, que deja a un lado el proceso histórico y postuló en su lugar lo que llamó en los manuscritos económico-filosóficos el naturalismo o humanismo, que se distingue tanto del idealismo como del materialismo al mismo tiempo, constituye su verdad unificadora. Lo que me interesa en este punto no es tanto una discusión detallada de cada uno de los conceptos que hemos recogido en estas frases, sino el modo en que Fromm va construyendo su lectura y la presentación del marxismo a partir de ciertos juegos conceptuales que efectivamente están en Marx, pero que al conjugarlos van gestando una versión mucho más ad hoc a sus pretensiones. Por ejemplo, la última frase que hemos reproducido y que Fromm cita directamente de los manuscritos económico-filosóficos aparece en medio de la crítica a la dialéctica hegeliana y antecede al siguiente párrafo. Cito a Marx. El hombre es directamente un ser natural. Como ser natural y como ser viviente natural, está dotado por una parte de fuerzas y facultades naturales que existen en él como tendencias y capacidades, como impulsos. Por otra parte, como ser natural, corpóreo, sensible, objetivo, es un ser sufriente, condicionado y limitado como los animales y las plantas. Los objetos de sus impulsos existen fuera del mismo como objetos independientes de él, y no obstante son objetos de sus necesidades, objetos esenciales, indispensables para el ejercicio y la conformación de sus facultades, etcétera, etcétera. Fromm, por su parte, tomará aquel párrafo que habíamos citado,
para a partir de allí desarrollar una breve disquisición en torno a la base material hegeliana, repasar luego la crítica marxista al espíritu absoluto y volver a la tesis de que los individuos dependen de las condiciones materiales de su producción, atravesar por entre las tesis sobre Feuerbach para recolectar la distinción entre diversos materialismos, haciendo notar que, cita a Marx, la falla fundamental de todo materialismo precedente, incluyendo la de Feuerbach, reside en que solo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma del objeto o la contemplación, como, como actividad sensorial, como práctica, no de un modo subjetivo. Cito la cita de Fromm a Marx, para después de poner en movimiento al objeto, ahora sí de la mano de Hegel, y acabar aterrizando en la confrontación con la opinión popular, según la cual, en la concepción de Marx, el motivo psicológico más fuerte en el hombre es ganar dinero y tener comodidad material. Si esta es la principal fuerza que actúa en el hombre, continúa Freud, continúa esa interpretación del materialismo histórico, la clave de la comprensión de la historia es el deseo material del hombre. Por eso la clave de la explicación de la historia es el estómago del hombre y su ambición de satisfacciones materiales. Así las cosas, no es que se pueda desechar la interpretación de conceptos o tesis específicas, ni mucho menos criticar a Fromm porque se haya tomado el tiempo, no importa cuánto, para contrarrestar esta interpretación del marxismo, que lo asimila a la fiebre del oro y que por alguna razón que no alcanzo a entender, no generó en el público de los Estados Unidos, recuérdese que es a este al que le está hablando, hordas de marxistas convertidos y practicantes. Sin embargo, hay algo en el ordenamiento de las ideas y los conceptos que va gestando una suerte de deseconomización del pensamiento de Marx y por ende de la influencia que éste haya tenido en su obra. Así ocurre, por ejemplo, con la concepción del concepto de trabajo, aparecido como un factor de mediación entre el hombre y la naturaleza, cosa que sin duda es, y reaparecido después para distinguir entre el trabajo enajenado y el que no, entre aquel que ha dejado de ser parte de la naturaleza del trabajador, aquel que acabará negándose en él, y ese otro en que su individualidad se afirma y termina realizándose no solo como individuo, sino como especie. Para decirlo de algún modo, es como si Fromm se mantuviera en un nivel conceptual lo suficientemente general y abstracto como para no tocar plenamente la base económica. Y cuando hay que aterrizar los conceptos desde ese nivel, lo hace sin pasar por la estructura, como si las condiciones psíquicas estuvieran un palmo más abajo. La idea quizás se entienda un poco mejor si atendemos a su noción de ideología y algunas otras que él mismo le ha anexado. En la entrada al capítulo dedicado al problema de la conciencia, Fromm empieza refrendando la máxima marxista, según la cual no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia. Con ello, no solo refrenda Fromm el materialismo y el papel determinante de la estructura o la idea de objetividad que ya hemos visto, sino su propio juicio en torno a que el uso filosófico de los términos idealismo y materialismo nada tienen que ver ni en Marx ni en los demás filósofos con las motivaciones psíquicas de un nivel superior, espiritual. Sin embargo, inmediatamente es el propio Fromm quien advierte que Marx, como Spinoza y más tarde Freud, creía que la mayor parte de lo que los hombres piensan conscientemente es conciencia falsa, ideología y racionalización, y que las verdaderas fuentes de los actos del hombre son inconscientes. La idea, que podría tener únicamente que ver con la conciencia de clase, se ve prontamente convertida en otra cosa. Luego de reconocer que para Marx el hombre puede definirse como hombre no solo biológica, anatómica y fisiológicamente, sino también psicológicamente, Fromm recurrirá entonces a la distinción entre los impulsos o apetitos constantes y relativos, a los que él mismo asimila como sanos y neuróticos, no solo para clarificar la necesidad del dinero como un instinto depravado, antinatural e imaginario por emergencia histórica, sino para sentarlo en una disertación en torno al amor que efectivamente está en el joven Marx. Dice el propio Freud:
El concepto de la productividad en oposición al de la receptividad puede comprenderse más fácilmente cuando leemos cómo lo aplicaba Marx al fenómeno del amor. Cita Fromm. Supongamos que el hombre es hombre y que su relación con el mundo es una relación humana. Entonces, el amor solo puede intercambiarse por amor, la confianza por confianza, etc. Si quieres influir en otras personas, debe ser una persona que estimule e impulse realmente a otros hombres. Cada una de tus relaciones con el hombre y la naturaleza debe ser una expresión específica, correspondiente al objeto de tu voluntad, de tu verdadera vida individual. Si amas sin evocar el amor como respuesta, es decir, si no eres capaz, mediante la manifestación de ti mismo, como hombre amante, de convertirte en persona amada, tu amor es impotente y una desgracia. Fin de la cita de Marx en Fromm. Obviamente, el párrafo al que Fromm cita efectivamente está en los manuscritos económico-filosóficos. De hecho, es con el que Marx cierra el capítulo del dinero y está antecedido justamente por esto. El dinero no se cambia por una cosa particular ni por una facultad humana específica, sino por todo el mundo objetivo del hombre y la naturaleza. Así, desde el punto de vista de su poseedor, transforma toda cualidad y objeto en otro, aunque sean contradictorios. Es la fraternización de los incompatibles, obliga a los contrarios a abrazarse. En fin, aunque no puedo ocultar que la lectura freudiana de Marx me parece un tanto excéntrica, tampoco es mi interés discutir a fondo su posición, ni poner en cuestión las ideas que le hayan inspirado el joven Marx. Si acaso, me importa más entender estos elementos a los que he reducido una suerte de deseconomización del pensamiento marxista y que lo mismo le permiten aseverar no solo que el trasfondo del marxismo está puesto en asegurar la democracia política y laboral en la que el hombre al fin se libere de la pobreza económica y espiritual, sino que ello ocurra mediante un enriquecimiento interior basado en la autorrealización y la libertad, al grado en que la distribución del ingreso pasa a penúltimo término, pues lo que realmente es el socialismo es un movimiento en contra de la destrucción del amor en la realidad social. Desde luego, no es que esté dudando del carácter esperanzador del marxismo, ni de que algunas metáforas, reflexiones y hasta ciertos elementos conceptuales estén en algún grado exacerbados en ese sentido en el joven Marx. Sin embargo, creo también que ni siquiera allí la apuesta es tal que quepa pensar que es tanta la enajenación del capitalismo como la del obrero, sobre todo si ésta se mide en términos del sufrimiento que produce a uno y a otro. Me atrevo a decir, no sin cierto temor a equivocarme, que su muy particular lectura se sustenta en una ausencia, la del concepto de clase, y que es esta falta donde quizá mejor se ve aquella deseconomización que estoy tratando de señalar. Si bien es cierto que a lo largo de ese texto no son pocas las veces en que se refiere a los obreros, a los capitalistas o a los burgueses, por ejemplo, lo hace para agruparlos entre los sufrientes del capitalismo, de la enajenación del ser que en sus entrañas se produce y de la pobreza espiritual que caracteriza a la sociedad contemporánea. De hecho, del texto recuerdo una sola vez en que la conciencia de clase aparece en el análisis que Fromm hace de la obra marxista. Específicamente, en la discusión que dedica a Bell y a su afirmación de que Marx había repudiado la idea de la enajenación divorciada del sistema económico. Ante ella, Fromm busca mostrar que Marx no repudió nunca la idea de la enajenación en su sentido humano, pero sostuvo que no puede divorciarse del proceso concreto y real de la vida del individuo enajenado. Como se puede ver, lo que está en disputa es la idea de Bell y de tantos otros de que para Marx la única realidad no es el hombre, el individuo, sino las clases económicas, por lo que la única conciencia que puede traducirse en acción es la conciencia de clase. Fromm, por su parte, arremete citando un trozo de la sexta tesis sobre Feuerbach para rescatar la idea de Marx en torno a que este último resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales, cita de Marx. La observación, me parece,
atina en lo que al materialismo se refiere, pero no sé si alcanza como para decir que a Marx, cito ahora a Fromm, lo que le preocupa esencialmente no es la igualación del ingreso, le preocupa la liberación del hombre de un tipo de trabajo que destruye su individualidad, que lo transforma en cosa y que lo convierte en esclavo de las cosas. Kierkegaard se preocupaba por la salvación del individuo y su crítica a la sociedad capitalista se dirige no a su método de distribución del ingreso, sino a su modo de producción, su destrucción de la individualidad y su esclavización del hombre, no por el capitalista, sino la esclavización del hombre, trabajador y capitalista, por las cosas y las circunstancias de su propia creación. Fin de la cita de Fromm. Como se puede ver, no es que pueda decirse que Fromm esté tergiversando, sino que en el ordenamiento de estas interpretaciones particulares se va gestando un Marx mucho más afín a los objetivos frommianos. Creo que al hacerlo, al desprenderse así del concepto de clase, que sin lugar a dudas refiere a una parte importante de ese conjunto de relaciones sociales a las que el propio Fromm apela, lo que se dificulta con mucho es la continuidad del pensamiento marxista que el mismo Fromm trata de reconstruir para mostrar que el suyo no se restringe a la inspiración que pueda haberle producido el Marx de 1844. Y es que si la lectura en clave de un humanismo falto de dimensión económica dificulta con mucho la lectura del capital o lo que pueda decirse de la teoría del plusvalor, la ausencia del concepto de clase y por consiguiente no solo de la conciencia, sino también de la lucha entre ellas, deja casi en suspenso un texto, creo no menor, que Marx y Engels publicaron unos 4 años más tarde. Me refiero obviamente al manifiesto del Partido Comunista. De hecho, me atrevo a decir que la lectura de los propios manuscritos se complejiza también, pues en un breve recuento, el concepto socioeconómico de clase se me ha aparecido ahí, entre referencias y frases propias, al menos una treintena de veces. Pero tampoco quisiera que esto se interpretara como si lo que se puede encontrar en Fromm es solo una construcción parcial y premeditada de un Marx hecho a la medida, mucho menos un mero conjunto de desatinos. Más bien creería que su interés fundamental por Marx reside en el mismo sitio en que residió su propia actividad política, en la confrontación contra todo régimen y toda forma de opresión en la que efectivamente el ser humano en tanto individuo se vio prácticamente reducido a nada. Recurrir ahí para ello a Marx pudo haber sido una forma de no menor envergadura para mostrar que la opresión no necesariamente se expresa siempre con la misma hazaña y la misma sed de sangre, sin que por ello deje de ser igualmente violenta, y que en cualquier caso es siempre producto no de un castigo divino ni de otro elemento que no sea consubstancial como especie, a no ser el de la capacidad de gestar una historia propia que no tiene más arraigo que en las formas de relación humana y en las capacidades que puedan desarrollarse para vincularse con el mundo material. Desde luego que se extraña un poco más de precisión, por ejemplo, en la interpretación de lo que se ha llamado el comunismo real, pues no es solo que la lectura resultante parezca tan ideologizada como la que el propio Fromm buscaba diluir con su crítica, sino que igual se olvida que la dimensión práctica del mundo de las ideas no es una trivialidad y que la evaluación de cualquier estado emanado de cualquier sistema de pensamiento debe tomar en cuenta algo más que el mero apego que en la praxis pueda lograrse respecto a los principios desde los que emerge. Si no fuera así, ya el propio pensamiento freudiano resultaría desestimable por las consecuencias que haya tenido en la práctica clínica, o peor aún, en la de un humanismo laxo y distraído. Sin embargo, no quisiera extenderme de más en este último punto, pues creo que la interpretación de los estados socialistas que desatiende desde la obra escrita desde sus gestores y hasta el contexto en que el régimen fue desarrollándose es una cuestión que no atañe únicamente a Fromm. De hecho, quizá quepa contarlo entre los pendientes historiográficos. Por lo pronto, si las metáforas sirven para resumir y cerrar, solo puedo decir que lo de Fromm se me aparece como una eterna primavera, la de Praga si se quiere, bregando en medio de la Guerra Fría. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Pregunta Alida Moreno. ¿Nos podría hablar sobre su estancia en México y su presencia como profesor de la UNAM?
Perdón, es que se cortó un poco. Repito, Alida Moreno dice, ¿nos podría hablar sobre su estancia en México y su presencia como profesor en la UNAM? Pero justamente lo que creo que es interesante eh, de esa presencia, no solo en México, sino en la UNAM misma, es justamente el grupo con el que va desarrollándose el fromismo, que es, insisto, un grupo de médicos, y no, por ejemplo, cerca a otras formas de un psicoanálisis, o sea, del psicoanálisis más culturalista, por ejemplo, a la Santiago Ramírez. Y en ese contexto no es solo mi interpretación, hay ya varios textos que avanzan en ese mismo sentido. Parecería que una de las hipótesis tiene que ver justo con la relación que pudiera haber establecido Fromm con ideas previas, en particular con el higienismo decimonónico mexicano, que le daban entonces a la obra del Fromm, o sea, a los textos de Fromm en general, pero que muy particularmente se verá en el sociopsicoanálisis del campesino mexicano, una forma de implementación o de uso de la teoría clínica en la vida social, que corresponde básicamente, por ejemplo, a esta distinción entre pulsiones sanas y pulsiones enfermas, que Fromm va a ir desarrollando en este texto y en sus propios textos con respecto al individuo, y que permitirían una lectura, eh, digamos, no sé hasta qué punto distinta de lo que se podría gestar con respecto de cosas como la pereza, que había sido usualmente atribuida a ciertos grupos en México, ¿no? Este, pero que sí permite un uso distinto de los conceptos psicoanalíticos, del concepto de enfermedad y del concepto de salud, por dar un ejemplo de los conceptos vinculados a la higiene mental con respecto del mundo social y de la sociedad entera, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto, digamos, hay una primera forma de participación de Fromm dentro de la vida académica mexicana. La otra, sin duda, tiene que ver con la fundación de la Sociedad Psicoanalítica a la que pertenece y con el impulso, digamos, de una tradición psicoanalítica heterodoxa o, si se quiere, cercana a su propia comprensión solamente, este, cuya influencia ha sido, digamos, no menor en términos del desarrollo del psicoanálisis en México, ¿no? Este, mi preocupación en ese contexto, digamos, está más determinada justo por lo que convoca a este ciclo de conferencias, y es por el papel que pueda tener allí la lectura, digamos, la que sea que haya hecho Fromm sobre Marx, y la forma en la que juegan esos principios dentro de dentro de su propia obra, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, lo que yo no encuentro es una serie, digamos, de implicaciones más allá de las que están en las ideas de libertad y en las ideas de amor, en fin, que haya tenido el marxismo con respecto de su trabajo o su obra en México como tal, ¿no? Comenta Martín Manzanares. Gracias por la conferencia. Pese a que las biografías colectivas de la Escuela de Frankfurt o de las vinculadas directamente con Fromm no se ocupan de lo sucedido en México, por ejemplo, la de Rolf Bigerhaus, Martin J. o Lawrence Friedman, e incluso las de Wikipedia apenas mencionan este país. La pregunta o preguntas, ¿puede decirnos por qué el poco interés en este espacio en las casi 2 décadas que vivió, al menos en México, aunque haya sido intermitentemente? Además, si puede profundizar en los nuevos trabajos que desde la historia han tratado la presencia de Fromm en México. Por último, quisiera preguntar, ¿a qué podemos atribuir el interés
de una editorial del Estado como el Fondo de Cultura Económica por reproducir con tanto ahínco la obra de Fromm. Si lo pensamos como la creación de una colección de trabajos de traducción, de circulación de su obra, interés que tuvo diferentes consecuencias, entre ellas el pensamiento de Fromm a lo largo del continente, pues sirvieron como parte de la bibliografía obligatoria de escuelas de psicología y psiquiatría en la instalación de una profesión nueva en la región como lo es el psicoanalista y como el referente de la psiquiatría latinoamericana, como lo reconoció la Organización Panamericana de la Salud, que lo señaló en el primer Congreso de Salud Mental en América Latina. ¿Sí quedó claro? A ver, sí, creo que sí. A ver, no, Fromm justamente creo que desarrolla algunos de los elementos más importantes de su obra en México. No me atrevería a decir que es porque está en México, pero sí que los desarrolla en ese periodo de su vida. Y son, me parece, aquellos, justamente pensando, por ejemplo, en este texto sobre el concepto de hombre en Marx. El texto está escrito ya estando en México, si bien es publicado en Estados Unidos y Fromm no rompe nunca la relación con Estados Unidos o solo hasta el final de su vida. El texto se publica, o digo, se escribe estando aquí y sí creo que en ese contexto, pues, hay un desarrollo muy amplio, o una parte del desarrollo de su obra, que de manera muy clara ocurre en México. Eh, si los biógrafos no lo han rescatado, eh, no tengo ni idea de por qué, pero tampoco me atrevería a decir que su estancia en México marca de manera muy determinante el decurso de su obra, salvo por este texto del socio-psicoanálisis del campesino mexicano. Eh, entonces, yo mismo no podría decir que hay una relación íntima, vamos a decirlo así, entre la obra de Fromm y su estancia en México en términos generales, ¿no? Este, es interesante, sí, que haya escrito, por ejemplo, y para tratar de contestar a la parte del Fondo de Cultura Económica, cuál ha sido el interés del fondo en específico por publicar a Fromm. Supongo que es algo que no se determina únicamente, digamos, por el valor de la obra. Sí es un momento en particular en el que no solo el Fondo de Cultura Económica, sino otras editoriales empiezan a publicar una gran cantidad de textos sobre psicoanálisis o sobre aproximaciones psicológicas a las almas de los pueblos. En fin, son momentos en los que se están haciendo no solo publicaciones de textos, digamos, de autores mexicanos, sino una cantidad importantísima de traducciones de autores extranjeros mayor o menormente afines a esta problemática y que aparecen además en lugares extrañísimos, ¿no? Hacia, calculo, porque no tiene una fecha de publicación, pero calculo que, por ejemplo, hacia 1945, es decir, muy poco antes del trabajo de Fromm en el Fondo de Cultura Económica y demás, se publica, por ejemplo, una traducción al español de un texto de Simmel, el de la coquetería, ¿no? En un libro muy, muy raro, una suerte de cancionero, de catálogo de 40 tipos de mujeres, se llama el texto. Pero lo que sí hay, pues, es todo un influjo del mundo psicológico o de no solo, digamos, de la disciplina psicológica, sino de una preocupación psíquica por lo social, que sí van gestando una gran cantidad de colecciones, que en ese contexto aparezca la colección frommiana o dirigida por Fromm, pues, y que lo inaugure un texto de él mismo, no me parece del todo extraño, pensando en el mundo editorial. La razón específica del Fondo de Cultura Económica
o por la que el Fondo de Cultura Económica lo haya decidido, no la conozco. Lo que sí ciertamente es el influjo de lo último que se señalaba, quizá el papel más importante de Fromm en México haya tenido que ver con el establecimiento del psicoanálisis, de lo que pensemos de la corriente freudiana en términos de su trabajo clínico, cada quien tendrá sus distintas ideas, pero sin duda alguna su estancia en México sí genera una institucionalización del psicoanálisis, por lo menos en un momento de la Facultad de Medicina, en otro momento no por su propia vía, pero sí, digamos, en el mismo periodo, en términos de lo que después generará la Facultad de Psicología, etcétera, más la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, en fin, son momentos en particular en los que sí creo que su presencia fue determinante para la institucionalización del psicoanálisis y para la generación de una serie de escuelas y de asociaciones, ¿no? Entonces, en términos de su relación con México, me atrevería a decir que es la parte más importante o en la que más se ve reflejada su presencia, más allá de lo que pueda discutirse. Creo que con respecto de su obra no valdría la discusión de algo estrictamente centrado en su estancia en México, sino de una tesis general, una forma del humanismo, con la que de nuevo podemos estar de acuerdo o no, pero que no pretende ningún tipo de impacto local o de circunscripción, ni territorial ni de época, ¿no? Hay más comentarios, Rodolfo. Mariana Uebenbeukwa. Interesante la presentación. Desde hace algunos años he tratado de comprender más a detalle el trabajo de Fromm en México como un actor nodal en la institucionalización del psicoanálisis en México. Planteo que su programa de investigación en salud mental abreva en las aportaciones de la teoría crítica temprana y que en este país pudo constatar algunas de sus hipótesis gracias a los trabajos de campo sociopsicoanalíticos que coordinó con base en su teoría del carácter social. Pienso que los resultados de esas investigaciones pueden leerse quizás como una aportación importante a una tradición latinoamericana de sociología crítica y marxista. Por ahí están publicados mis textos para quien esté interesado en echarles un vistazo. Conozco el trabajo del doctor Suárez sobre Santiago Ramírez y ha dicho algo que me parece muy interesante hoy, que Ramírez representó otra forma de psicoanálisis culturalista en este país. ¿Podría ampliar un poco esa tesis, por favor? Gracias y saludos. Pero creo que tiene que ver con lo que decía hace rato. No creo que sea solo Santiago Ramírez, creo que hay una fiebre en ese momento por la explicación psicológica del alma, el alma mexicana, la cantidad de textos publicados, digamos, directamente por profesionales de la psicología o por profesionales del psicoanálisis o como se le quiera llamar, si es que en ese momento vale la pena todavía o ya tan temprano usar la palabra profesional, pero no es solo ese conjunto, digamos, de textos que emanan de distintas plumas vinculadas a un mundo, vamos a llamarle solamente académico, sino que hay también una cantidad larguísima de textos de otra naturaleza, publicados por periodistas o publicados, digamos, en un tono más cómico, etcétera, en el que hay una, como lo decía hace rato, una muy clara preocupación en el terreno de lo psicológico, en el terreno de lo psicológico social, por el alma de México, por el alma de, en fin, en la psicología del mexicano, para decirlo en términos muy generales. En ese contexto, digamos, me parece que el trabajo de Santiago Ramírez de algún modo está mucho más vinculado a una reflexión sobre esa naturaleza específica
del mexicano, que después se permita, digamos, una idea un poco más generalizada o generalizable de la psique o de lo psíquico, ¿no? No así, me atrevo a decir, en el caso de Fromm, en el que, como decía hace rato, encuentro, por lo menos en ese sentido, una influencia menor en la obra. Entonces, no sé, creo que la parte que me cuesta más trabajo conceder es la idea de marxismo como tal. Creo que la idea de que Fromm sea socialista en términos muy generales es mucho más fácilmente aprehensible, pero la lectura, por lo menos que presenta el propio Fromm de Marx en ese texto al que me venía refiriendo, es una lectura, eh, digamos, muy difícil de sostener en términos de un apego a algún tipo de tesis marxista en particular. Yo insistiría en la ausencia del concepto de clase a lo largo del desarrollo de la impronta de Marx en su trabajo. O sea, lo que va haciendo Fromm en ese texto es desarrollar lo que él considera que es el marxismo en términos generales y después ir derivando las formas en las que eso impacta en su propio trabajo o el lugar que va teniendo dentro de sus propias tesis. A mí personalmente, digamos, no puedo ocultar que me parecen profundamente arriesgadas las ideas de que Marx o el pensamiento marxista quepa en una especie de mesianismo no teísta. Me resulta complicado de aceptar, pero me resulta aún más complicado aceptar esa falta de una dimensión económica en lo que el propio Fromm recoge de Marx, ¿no? Entonces, ahí en esta última parte, digamos, no de la pregunta, pero en la que comentaba sobre sus trabajos, que desgraciadamente no conozco, pero eh, mi gran pregunta después de la lectura de Fromm es justamente hasta dónde se podría sostener que Fromm es marxista, como él lo sostenía, digamos, ante la ausencia de conceptos que claramente están vinculados al pensamiento marxista y sin el cual no corre la propia idea, ¿no? Sí. Dice Rodolfo Ortega, doctor Suárez, recientemente regalé a mi sobrina, por motivo de sus 18 cumpleaños, El arte de amar. ¿Usted qué podría decirle a ella y al público de jóvenes sobre la importancia de esta obra y por qué los jóvenes deben acercarse a la obra de Fromm? Perdón, se cortó justamente cuál era el Repito, libro, hubo una repito, suspensión. sí, le regaló a su sobrina, con motivo de su mayoría de edad, El arte de amar. Y pregunta, Ah, ¿usted qué podría decirle a ella y al público de jóvenes sobre la importancia de esta obra? ¿Por qué los jóvenes deben acercarse a la obra de Fromm? este, no, es que no soy precisamente un defensor de la obra de Fromm. Yo, o sea, digamos, entiendo el lugar que ha ido teniendo la obra en un contexto contemporáneo en el que ciertos términos y ciertas formas, por ejemplo, las de la autoayuda y estas mezclas del budismo zen con psicoanálisis, con una serie de cosas, entiendo perfectamente que en ese contexto la obra de Fromm haya o empiece a vivir, digamos, no creo ni siquiera una revitalización, más bien creo que se ha mantenido bastante editada a lo largo de muchos años. Este, Casi me atrevería a decir que mi única recomendación para leerla es que al menos no es eso en donde ha ido cayendo en estas ideologías contemporáneas de la autoayuda y demás, pero yo personalmente no comparto una gran cantidad de elementos en las tesis de Fromm.
pero sí puedo decir que por lo menos es mucho más interesante la obra de Fromm de lo que aparece en esos otros contextos, ¿no? No se me ocurriría decir algo más, pero Todavía hay más preguntas. Pregunta desde Barcelona nuestro amigo Joan Casanovas. Gracias por tan interesante conferencia. Quisiera preguntar sobre cómo valora la relación de Fromm con Ramón Xirau. no, no tendría elementos para contestar eso. No, no es algo que haya yo estudiado directamente, ¿no? O sea, Muy no, bien. no sé si se refiere a una relación personal o una relación entre la obra, ¿no? Pero Bueno, a ver si nos lo aclara. Luego, otra pregunta. Doctor, ¿qué sucedió en la relación entre Raúl González Enríquez, eh, eh, discípulo de Eric Fromm? Entiendo que la relación con Fromm. perdón, ¿Qué, se sus- cortó todo. sí, ¿qué sucedió en la relación de Raúl González Enríquez, discípulo de Fromm, y Eric Fromm? ¿No? Otra vez. No, es que creo que se está cortando. No sé si hay forma de leerlo. A ver, creo que... Ah, ya te la paso, Yasmín. Ah, a ver, yo creo que vale la pena aclararlo. A ver, creo que sí, estoy viendo ya las dos últimas acá. Este, no creo que Fromm haya soslayado y creo que vale la pena empezar por eso. O sea, si yo hice el recorrido biográfico, fue un poco más, a mi pesar, me interesa un poco más, digamos, la obra y la forma específica en la que leyó algunas de las tesis, de modo tal que no estaba yo pretendiendo desarrollar una extensa biografía. No creo que Fromm haya soslayado su presencia en México, que es la última de las preguntas, pero no me dediqué para, para este trabajo a hacer una reconstrucción biográfica de Fromm, sino a tratar de extraer de algunos de los elementos de la biografía ciertas cosas que pudieran tener repercusión o que permitieran hacer una lectura de su obra. Por ejemplo, me interesaba su actividad política no por una cuestión biográfica en particular, sino porque al analizar el tipo de actividad política que había tenido, por ejemplo, una vez habiéndose declarado marxista y no solo socialista, digamos, se puede ir entendiendo por qué, por ejemplo, en su lectura posterior de Marx, si uno ve que los movimientos políticos a los que perteneció o los movimientos a los que apoyó, las personas a las que apoyó, en fin, fueron en situaciones más de opresión por parte de ciertos regímenes y no tanto, por ejemplo, en movimientos con una demanda económica muy específica. A mí me interesaba la biografía, en tanto eso me permite entender la forma específica en que está leyendo Marx como una, digamos, tal como él lo plantea, como una filosofía en contra de la opresión en términos generales y no, por ejemplo, como una preocupación por la lucha de clases y otros elementos que no veo aparecer en su obra. Entonces, en ese mismo contexto, al decir yo que la estancia en México no es importante o no se ve reflejada en la obra, no quiero decir con eso que a nivel biográfico Fromm haya soslayado su estancia en México, al contrario, es decir, creo que participó activamente y lo acababa de comentar
en los procesos de institucionalización del psicoanálisis o en la formalización en el Fondo de Cultura Económica de una nueva tradición que corresponde a una disciplina, entre comillas, en emergencia, en el sentido del lugar que está cobrando en la universidad, en fin, ¿no? Entonces, en ese contexto no se trata de, o lo que yo no estaba tratando de decir, que Fromm soslayara su estancia en México ni que fuera irrelevante, sino que aparte, o sea, su estancia en México no parecería tener algún elemento o haber gestado algún elemento que marcara definitivamente la obra, ¿no? Que uno podía ver el desarrollo de la obra sin, digamos, una serie de reflexiones que, por ejemplo, sí se ven en Santiago Ramírez, ¿no? En donde claramente el trabajo, la reflexión sobre México sí tienen repercusiones importantes en cómo se desarrolla la idea después, ¿no? En el caso de Fromm, yo no encuentro, digamos, una marca importante por su estancia en México, pero eso no quiere decir, insisto, que Fromm lo haya soslayado. Entonces, no se trata de una reconstrucción biográfica en el sentido de saber qué hizo y por qué Fromm en México, sino solo de ir viendo qué elementos de la biografía permitían entender, aparte de la lectura que iba haciendo, en particular de Marx, eh, digamos, pero a partir de una serie de principios que el propio Fromm desarrolla en su idea del ser humano en términos generales y de la libertad y del amor y de temas afines, ¿no? Este, entonces, para contestar un poco las preguntas, no tengo una idea absoluta, o sea, clara de la biografía de Fromm, porque no era mi intención tenerla, sino más bien de esto otro, ¿no? Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, Sí. sí, espero que... Bueno, y ya te vamos a dejar descansar. Yo tendría muchas o varias preguntas que hacerte, pero no me resisto a hacerte cuando menos dos. La primera es la relación con Iván Illich. O sea, Fromm escribe el prólogo a uno de los volúmenes, creo que es el primero, de las obras de Iván Illich que publicó el Fondo de Cultura Económica. Además, eran vecinos en Cuernavaca. Entonces, si pudieras abundar algo en eso. Y la otra es la noción de totalitarismo de Fromm. Digamos, hay dos líneas como básicas cuando se habla de totalitarismo, que cuando se habla de totalitarismo suele ligarse a la Unión Soviética con el régimen nacionalsocialista. Digamos, una sería como la crítica de la ultraizquierda alemana, holandesa, digamos, el comunismo consejista, que hablan de un capitalismo de Estado y que hablan de que hay un régimen totalitario en la Unión Soviética y por supuesto en la Alemania nazi, digamos, Paul Matic, Otto Ruhl, etcétera. Y ahí, por otro lado, está la crítica, digamos, liberal, que sería pues la de bueno, también está un poco híbrida, la de Víctor Serge, que habla también de totalitarismo desde los mediados de los 30, y por otro lado, la crítica liberal, digamos, la de Hannah Arendt, o la de François Furet. ¿Tú en qué dirección verías la concepción de totalitarismo de Fromm? A ver, creo que Fromm básicamente, digamos, va a desarrollar la idea en el primero de los sentidos, es decir, mi impresión, pues, por lo menos en este texto, es que pretende dar crédito al mismo tiempo a ambas, en el sentido en que empieza Fromm marcando una crítica a la Unión Soviética eh, desde, digamos, una versión mucho más cercana al liberalismo, pero inmediatamente después él mismo recoge un intento por sustentar la crítica, en particular
a la Unión Soviética o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde, digamos, el propio Marx con esta idea de que se trataría de un capitalismo de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizá la parte más interesante en términos eh, de la crítica que está intentando Fromm es un intento, no sé hasta qué punto bien logrado o no, pero un intento por asociar o por asimilar la misma crítica que está haciendo al totalitarismo con la crítica que se puede hacer al capitalismo en términos generales y después a cualesquiera otras formas de opresión. Entonces, de alguna manera, digamos, ideológicamente o en un sentido más íntimo, Fromm parecería coincidir con una idea de una crítica emanada desde cierta lectura de Marx con respecto de la URSS en el sentido de ser esto, un capitalismo de Estado, en fin, ¿no? Eh, y por el otro lado, un intento también de generalizar toda la crítica, digamos, a toda forma de opresión, digamos, violenta bueno, sangrienta o no, ¿no? En ese contexto. Ahora, quizá la parte que a mí me es mucho más difícil de aprender en Fromm es esta idea justo de haber llegado a tal grado de generalización en su crítica a los regímenes totalitarios que se pierde toda especificidad posible y entonces se termina hablando, digamos, de la opresión que genera o del vacío que genera la sociedad contemporánea y de la pobreza espiritual, por ende de la gente, en fin, y de cómo estos pueden ser recuperados a partir, por ejemplo, de ese párrafo que extrae de Marx sobre el amor, que no tiene que ver, a mi juicio, con lo que él está tratando de reconstruir en ese punto en particular. Por él me refiero a Marx y no a Fromm, sino cómo va extrayendo ciertos elementos para construir una suerte de Marx preocupado por la pobreza espiritual y no por la pobreza económica, en fin, ¿no? Entonces, digamos, para contestar la pregunta, creo que Fromm reconoce las dos interpretaciones, es mucho más afín a la primera, pero cuando lo hace es para llegar a una idea, digamos, mucho más vinculable, si se quiere, a una idea o una crítica del totalitarismo desde el liberalismo o desde otros ámbitos, ¿no? En este carácter como, eh, digamos, general de la libertad y de la paz, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a lo de Van Illich, también debo confesar que o sea, no estuve al tanto o no investigué, digamos, sobre esta relación en particular, ¿no? En este momento me concentré como en otros elementos de la biografía y muy particularmente en la parte que tenía que ver con su estancia en México o con la llegada a México a partir de su vinculación con los grupos médicos, ¿no? Que me parece que ahí hay un elemento interesante con respecto a su interpretación después del propio marxismo o a cómo va desarrollándola en función de una interpretación, comillas, higienista, etcétera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por esta conferencia tan interesante, en algunos aspectos polémica. Habrá oportunidad de seguir platicando. Agradecemos mucho al público que nos escuchó con atención y por sus preguntas y los invitamos para el lunes de la próxima semana a escuchar la quinta conferencia de nuestro ciclo, que será a cargo del doctor Horacio Crespo, que nos hablará sobre José Aricó y ahí pues entraremos en las traducciones de Marx al castellano. Gracias a todos, gracias a ti Rodolfo, a Yasmín, a Adolfo
y nos vemos en la próxima semana.